versículo 36. Y vamos a leer hasta el 16, versículo 10. Como les he dicho, estoy leyendo ahora en la Nueva Traducción Viviente. A propósito, una versión mucho más entendible, con un lenguaje español más actualizado. Por esa razón estoy dejando de leer en la versión 60 y continuaré leyendo esto. Si usted necesita una conversación conmigo en razón de que justifica porque usted lee la 60 y yo no, yo la puedo leer con usted con todo gusto. Porque hay gente que se resiste, hay gente que se agarra y no entiende un montón de cosas y detalles que debe entender para que pueda aceptar que debería utilizar una versión mucho más actual. Empezando por la cantidad de palabras que usted no entiende, que ya están arcaísmos del lenguaje, palabras que están eliminadas del diccionario y que ya usted ni conoce. ¿Está bien? Creo que fue en la reunión del jueves que le preguntaron, hermano, dígame qué es pedernal, y los hermanos, pedernal, no sé, bueno, pedernal aparece en el Antiguo Testamento un montón de veces. ¿Entiende? Pero ¿quién usa pedernal para referirse a la piedra? Nadie. Pero usted quiere quedarse con su versión. Y esa no es la única palabra. Hay palabras que usted lee constantemente y nunca ha entendido. ¿Está bien? Como la palabra redención. ¿Está bien? O la palabra concupiscencia. ¿Quién habla? Déjate tu concupiscencia. ¿Usted escucha a alguien dice al otro concupiscencia? Nadie habla así. Así que no es que han cambiado la Biblia, es que han actualizado el lenguaje. ¿Está bien? La Biblia no puede ser cambiada. Quien se le ocurra cambiar la Biblia, todas las plagas que están en este libro la caen encima. Dice la palabra misma de Dios. Dice así, que todas las plagas que están escritas en este libro le caen a que se le ocurra hacer un cambio en este libro. Y hay personas que lo han pretendido y yo sé que le ha caído de todo. Muy bien, sobre todo los políticos que usan la Biblia a su antojo. Están bajo maldición. Dice la palabra 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos.
Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia, o sea, el Evangelio en ese lugar. Una pregunta muy importante. ¿Qué clase de iglesia queremos tener en medio de un país en crisis? ¿Cuál sería la clase de iglesia que queremos tener? ¿Qué clase de iglesia queremos tener en medio de un país en crisis? ¿Cuáles serían esas características más importantes? Gobernada por el Espíritu Santo. Gobernada por el Espíritu Santo. Muy bien. Cristocéntrica, por supuesto. Excelente respuesta. ¿Qué más? Vocación profética. Vocación profética. Muy bien. ¿Qué más? Se supone que si ustedes son esa clase de iglesia que están describiendo, ustedes deben tener eso clarito, ¿verdad? Que haga discípulos de Cristo. Que se comprometa con la sociedad. Yo voy a decirles cuatro cosas para empezar. Que entiendan claramente el Evangelio para que sean salvas. ¿Cuánto quieren eso? Si el Evangelio no es entendido, lo que existe aquí es una religión. Y una religión es simplemente la intención, el plan personal humano de las personas de ir a Dios a su manera. Así como allá cuando aquella multitud construyó la famosa Torre de Babel y inventaron un camino nuevo para ir a Dios. ¿Se acuerdan? ¿A través de qué? De la famosa estupidez de crear una torre para llegar al cielo. ¿Qué les parece? Bueno, ese es un símbolo de lo que significa religión. Cuando el ser humano construye su relación con Dios, ¿cómo? A su manera. ¿Cierto? ¿Queremos religión o queremos el Evangelio? El Evangelio. Solo cuando tenemos el Evangelio tenemos una relación real con Dios. Amén. Y el Evangelio claro, muy claro. ¿Se acuerdan que les dije? Hay gente que oye y no entiende una papa. Gente que oye y entiende distorsionado. Y gente que oye y realmente entiende y responde y da fruto. Solo cuando el Evangelio de verdadero llega a la iglesia, la gente responde con arrepentimiento, con fe y cambio en su vida. Cuando no hay cambio en una persona, esas personas que han vivido toda su vida cristiana como subiendo una montaña, así batallando con la pornografía, con la mentira, con los vicios, y nunca terminan de derrotar el pecado. Esa gente no tiene evangelio. Por eso es que la religión no hace nada. La religión no cambia el corazón. Quien cambia el corazón es Cristo. Amén. Amén. Esa iglesia la queremos. Amén. Amén. En segundo lugar, una iglesia que reconozca la autoridad final de las Escrituras sobre su vida. ¿Está bien? Porque la gente que no reconoce que este libro, ¿quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Viene de Dios. Este fue Dios. Es un Dios que se revela, y se reveló de tres maneras. Se reveló en la creación, se reveló en la persona de su Hijo y se reveló por escrito. Amén. Dios en su gracia le dio la gana revelarse por escrito. Y ninguno de los 40 autores bíblicos habló por su cuenta. Pedro dijo: nunca la profecía fue traída a los hombres por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo también a Timoteo le dijo: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y si una iglesia va a ser la iglesia madura que responde en este tiempo, es una iglesia que le dio a este libro ¿qué? Autoridad. Somos diferentes a otros grupos, porque otros grupos tienen otra clase de autoridad, profetas, papas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros reconocemos la autoridad final de las Escrituras para conducir nuestras vidas. Amén. Amén. Y a menos que esta palabra cambie la vida
y nosotros sigamos, como dice el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, haga lo que yo digo conforme lo escribí en la palabra. Así es. No seremos la iglesia que responda a los problemas de este tiempo, porque no respondemos a la palabra. ¿No dice la Biblia, por ejemplo, por nada estéis? No, tradúcalo mejor, por nada estéis angustiados. Esa versión 60 está obsoleta. Ni usted usa afán aquí. Nadie dice, ay, estoy afanado. ¿Verdad que nadie dice eso? La palabra es preocupación o angustia. O estresado, dígamelo estresado. Por nada, dice la Biblia, estén. ¿Dónde está esa instrucción? Y Jesús dijo en Mateo 6, el estrés, la angustia, la preocupación es la conducta de los paganos. ¿Sí o no? Claro, pero si hay un pueblo aquí que no cree en la palabra, no cree en sus promesas, no tiene la fe para creer que Dios dice que Él provee, yo soy tu pastor, nada te faltará. Pero una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es vivir con la confianza de que Dios provee, de que Dios sostiene. Amén, iglesia. Amén. Entonces queremos esta clase de iglesia que cree en la palabra. Hace falta en este tiempo de crisis iglesia que le crea a Dios. Es importante. Voy a introducción nada más, número 3. Que conozcan a Dios en forma real y desarrollen una relación profunda con Él. Será importante que usted conozca a Dios. Amén. Se puede conocer la parafernalia de la religión, que cantamos, que damos testimonio, que damos ofrendas, pero esa es una cosa. Otra cosa es conocer a Dios. Porque la razón de todo es que uno conozca a Dios. Esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan. ¿A quién? Al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Esto es todo, esta es la clave de todo. Que usted conozca a quién. A Dios. Y tenga una relación directa palpable, de principio de eternidad al final de eternidad. Todo lo que Dios quiere con todo esto es que yo le conozca. Y le glorifique, y le honre, y lo disfrute a Él para siempre. Queremos sacar esa iglesia, una iglesia que conozca a un Dios que está aquí presente. Dios está aquí esta mañana. Que usted no pierda conciencia de la presencia genuina de Dios. Amén. Usted sabe, yo le pido perdón a Dios por el pecado de perder la conciencia de su presencia con frecuencia. Cada vez que me quejo por algo, que me molesto por algo y empiezo a quejarme, yo me olvido de la presencia de Dios, de que Dios está conmigo. ¿Sí o no? Eso es pecado. Yo peco todos los días por el pecado de la inconsciencia de Dios. Y le pido perdón a Dios. Pero muchos de nosotros somos un testimonio del Dios que tenemos. Para muchos de nosotros Dios es pequeñito, ¿o no? Dios es un chipilín que no puede hacer nada por nosotros. Dios no nos puede librar de esta desgracia. ¿Cierto? Claro, ¿cómo Dios va a actuar si nuestra confianza está puesta en los hombres, hermano? Nosotros no confiamos en Dios, no le conocemos realmente, ni mucho menos disfrutamos o cultivamos una relación real con Él. Amén, de obediencia. Algunos pensamos que la relación se cultiva porque yo tengo ratos al día de oración y leo la Biblia. Y esa es la forma de cultivar la vida espiritual. Bueno, eso es para los monjes, hermano. Pero para el cristiano normal que trabaja, que come, que sale para la calle a trabajar, que tiene hijos, que lava coroto, que frega, que lava la ropa, necesita tener una vinculación con Dios permanente y a veces no puede tener esos espacios. Y la gente que no conoce a Dios se angustia porque, ay, esta mañana no tuve rodillo orando. Porque no ha aprendido a relacionarse con Dios. ¿Y qué sucede con eso? Que tenemos un culto falso con mucha frecuencia. Nosotros, ritos externos, activismo, y no hay cambio en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. Que lleguen a ser discípulos maduros, como dijo la hermana Nancy, multiplicadores del reino de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vidas que realizar. Tú sabes que aquí, en esta mañana, a pesar del país que tenemos, aquí el rostro nuestro debería mostrar gozo. Amén, amén. Alegría. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que vivimos, quienes estamos en la misión de Dios, haciendo lo que Dios nos mandó, obedeciendo, orando por el país,
ministrando a los desanimados, compartiendo lo que tenemos. Somos 200 razones para estar felices. Amén, amén. Y la calidad del culto aquí debería ser otra calidad. Cuando cantamos estos himnos, no soltamos el moño. Yo crecí cantando himnos, por eso esos himnos se me revuelve todo por dentro. Está bien, quisiera alegrarme, hasta danzar quisiera, saltar ante el Señor, porque tenemos motivo por estar contentos y felices y disfrutar de eso. Porque los que aprendemos a seguir a Cristo, estamos en la historia donde Dios nos puso, aquí en Venezuela. A Dios le plugó, quiso Dios en su eterno plan perfecto que tú vivieras en Venezuela y que vivieras en esta etapa de juicio, etapa de castigo por el pecado de un pueblo que Dios le espalda a Dios. Tenemos los gobernantes que merecemos por nuestros pecados, por nuestros errores, y no confiamos en ningún color político para que resuelva el problema. Si el único para resolver el problema es Dios. Amén. Que nos haga, y tenemos que empezar por nosotros volviendo a Dios. Y no podemos por ninguna circunstancia, no pinten el cuadro que nos pinte, debemos dejar de vivir en misión, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, predicando el Evangelio, sirviendo al necesitado, extendiendo su reino, ayudando a los oprimidos, enviando a los misioneros. Nada debe detener la obra de Dios. Amén, amén. Y es lo que nos da en este momento, en este instante, el cumplimiento de la promesa ahí de Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La comida, el vestido, el pan. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga en este tiempo si tú pasas el día quejándote y no estás en misión de acuerdo al maravilloso plan que Dios tiene para nosotros? Amén, iglesia. Entonces, hermano, no es suficiente que creamos, que pensemos que hay que reemplazar las creencias del mundo que me rodea. Hay que empezar reemplazando las creencias de la iglesia de Cristo aquí, la que está aquí adentro. ¿Sí o no? Porque la historia que muchos de nosotros estamos desarrollando, viviendo nuestra propia vivencia cotidiana, es una vivencia, es una vida de derrota, de pesimismo, de falta de esperanza, de falta de poder, de entusiasmo para hacer la voluntad de Dios. Estamos viviendo como derrotados, ya no podemos, angustiados. Yo no tengo ningún problema, todo el que se quiera ir, que se vaya. Pero Dios me puso en esta tierra y me puso para que muera con las botas puestas. Amén. Haya comida o no haya comida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y respetamos a los que se van, váyanse con la bendición. Y los despedimos con gozo y los bendecimos. Le va de casa y le decimos así, ¡pum! Que vayan para el reino de los cielos. Pero olvídese que si Dios lo lleva a otro sitio, y si Dios te lleva a otro sitio, las cosas no han cambiado. Quien debe cambiar eres tú. Para que Dios esté contigo, no importa las circunstancias de fe. Y usted puede decir un día como Pablo: he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé estar contento cuando no tengo nada, cuando tengo hambre. Y también sé contento cuando tengo mucho, en abundancia. Ese Pablo que decía: mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. A ese Pablo que nosotros tenemos que imitar. Amén. Amén. ¿Verdad? Que podía aprender a vivir cualquiera sea su circunstancia. Si Dios lo lleva porque Dios lo lleva, es porque Dios lo lleva. Obedezca, hermano, en el nombre del Señor. Pero acuérdese que no sea por desobediencia, sino porque quiere hacer la voluntad de Dios. Así, hermano, queremos una iglesia que desarrolle otra clase de historia. ¿La queremos o no la queremos? Amén. ¿Está bien? Una historia personal, ¿verdad? Que usted puede decir: mi historia personal es trascendente. Mi historia personal impacta, cambia, usted la siente, la presiente. La historia de mi comunidad, la iglesia a la cual formo parte, es una historia diferente. Es una comunidad de santos, es una comunidad que impacta a la gente, es una comunidad que sirve, es una comunidad que en este tiempo de crisis está animando, fortaleciendo, no alimentando quejas, no alimentando lloradera. Una comunidad positiva que tiene esperanza porque sabe que estamos de paso. Y la Biblia dice que mientras estamos de paso, mi herencia en los cielos está guardada, está segura. Aunque dice el apóstol Pedro, tengo que pasar diversas pruebas, porque aún esas pruebas Dios está revirtiendo para su gloria, porque nos está purificando y nos está preparando para el cielo. Amén. 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 Así es. Amén. Amén. ¿Pero lo cree? Amén. Entonces, vamos a compartir algunos pasos elementales para establecer una iglesia madura, en base a los principios que vemos en esta narrativa que hemos leído en esta mañana. Número 1,
lo hemos repetido por lo menos en 5 o 6 sermones. Tenemos que anunciar el Evangelio claramente. ¿No es cierto? Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, la iglesia está llena de gente que todavía no ha entendido el Evangelio. ¿No es cierto? Porque esto que yo dije aquí es una cosa, pero el pastor está soñando, debe estar volando, dice. Debe estar volando el pastor, esto está aquí en la tierra, esto está en Venezuela, está en el cielo. Y algunos ven lo que decimos aquí como algo utópico, absurdo, imposible. ¿Y por qué usted lo ve así? Porque usted no tiene a Cristo. ¿Le guste o no le guste que se lo diga? No está Cristo en su corazón. Usted tiene religión y bastante de la buena. No se puede saber de memoria y haber faltado el culto jamás, pero no tiene a Cristo. Debe decir algunas cosas del Evangelio. El Evangelio, usted se cuenta que Pablo dice ahí en el versículo 36 un detallito. Que vamos otra vez a visitar a las iglesias que les predicamos o les anunciamos. ¿Qué dice ahí? ¿La palabra de quién? Del Señor. ¿Va conmigo? Es muy fácil que nosotros inventemos otro evangelio. Tenga cuidado. Y a menos que comuniquemos el evangelio, el de Cristo, el que Dios comunicó. Pablo lo dijo con mucha frecuencia que el evangelio era de Dios. Cuando usted dice ese de significa que su origen es Dios. Y Pablo a los hermanos de Gálatas les dijo de frente: si alguno y aún un ángel del cielo viniera y predicar otro diferente, sea maldito. ¿Va conmigo? Si aún se apareciera un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, sea maldito. Y si nosotros no entendemos bien el evangelio que Dios nos reveló en su palabra, no otro, lo entienda bien. Por ejemplo, una cosa muy sencilla: la salvación solo se encuentra en ¿quién? En Jesús, ¿cierto? ¿Quién fue el que mandó a Jesús a la tierra? La Biblia dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser santos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Amén. Por Cristo. No es posible. Y Cristo dijo: cuando hagan esos discípulos, enseñen todo lo que yo mandé. ¿Cierto? Los que son de Cristo, realmente de Cristo, hacen solamente lo que Cristo dice. ¿Sí o no? Bueno, haga su examen usted mismo y haga su autoexamen. Yo quiero que tuviésemos tiempo aquí hasta acá para la noche, para dejarle media hora cada uno para que se haga su propio autoexamen. ¿Hasta qué punto usted está haciendo lo que Cristo es? Si usted es de Cristo, usted llegó a ser un discípulo de Cristo, ¿usted está haciendo lo que Cristo dice? ¿Sí o no? Mosca. Póngase mosca. Porque el evangelio, cuando llega, es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién aquí no el que tiene el evangelio, los que tienen el evangelio, díganme? No es verdad que el poder del evangelio tocó su vida y te cambió. Que yo o tú éramos unos adúlteros, ladrones, mentirosos, inmorales, envidiosos, orgullosos o no, soberbios. Y cuando confiamos en Jesucristo, el poder de Dios transformó nuestras vidas. Donde llega el evangelio hay cambio, hay arrepentimiento, hay una ruptura con el pecado, porque precisamente yo me hago consciente de dónde Dios me sacó. Dios me sacó del mismo infierno y me dio la vida eterna. No se juega con el pecado. Donde está el evangelio, no se juega con el pecado. Una lucha, aquello, toda la vida, una lloradera, y aquí, y pidiendo ayuda, y dando vueltas, y jugando. No, hermano, ahí no está el evangelio. Y algunos no entienden por qué en la oficina, al mayor número de personas, le pregunto siempre: ¿estás seguro de tu salvación? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque todo parte de allí. El que tenga a quién, a Cristo realmente. El que tiene a Cristo,
Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? Una abundancia. Bueno, vamos a pararlo aquí, vamos a revisar, vamos a empezar por aquí, por la mano Ana. No se asusten más. Vamos a terminar ya por el joven que está allá. Y hagamos un examen para ver qué clase de vida abundante usted tiene. Vamos a revisarlo. O eso es mentira, vamos a borrar la Biblia. No es verdad que el que tiene a Cristo tiene vida abundante. ¿La borramos? ¿Ah? Borramos esa broma, eso no es verdad. Jesucristo es un mentiroso. El más grande mentiroso es Jesucristo. No, hermano, no podemos seguir así. Hay que entender el Evangelio, que se sostiene en la persona de Cristo. ¿Realmente has confiado en lo que hizo en la cruz por ti? ¿Realmente has descansado que no es posible que tú vayas a Dios por tu forma, sino simplemente aceptando lo que Cristo ya hizo por ti? Ahí está la clave. Que tú aceptes lo que ya hizo por ti, no lo que tú vas a hacer por Cristo. Nunca sostenga tu confianza en lo que tú haces. No es tu fe, no es estar levantando la mano, no es necesitar la oración de fe, nada de eso te salva. Pero si realmente el Espíritu Santo obró en ti, es imposible cuando la verdad está, no haya arrepentimiento, no haya fe verdadera y no haya un cambio en la vida. ¿Decimos amén? Amén. Es muy importante. Así que vamos a movernos, hermanos, vamos a preocuparnos. Felicito a todos que se están preocupando por pedir ayuda, porque quieren entender bien el Evangelio, quieren responder, porque cuando lo entendamos, ustedes cuando lo entendamos, va a fluir con mayor facilidad que esa una iglesia misionera. Porque cuando entendemos esta extraordinaria obra por medio de Cristo, la queremos compartir, ¿sí o no? Es lo mejor que nos puede haber sucedido y lo mejor que podemos darle a otros es el Evangelio, el mejor regalo. Amén. Para ser humano, para tus hijos, para tu esposa, para tus vecinos, es darle a Cristo. ¿Por qué no queremos hacerlo? Pregúntese. ¿Cuándo fue la semana pasada cuando lo hizo? La antepasada, el último mes. En este año, ¿cuántas veces usted ha compartido el Evangelio? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque ese Evangelio no está ahí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿viene cuándo? Cuando usted pone la fe. Y cuando el Espíritu Santo viene, Dios te hace testigo de que es el Evangelio. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué te parece? Y usted no se puede quedar tranquilo, usted quiere compartirle a otro lo más grande que usted tiene, que es la fe. Amén, iglesia. Amén. ¿Dónde comienza todo? Con el Evangelio. Segundo paso, tenemos que enfrentar los conflictos. ¿Está bien? Los conflictos son las discordias, las discrepancias entre los siervos del Señor, son una cosa muy común. Vea ahí el texto, que nada menos estos dos grandes hombres de la obra de Cristo, Pablo, ¿ok? Si usted no lo sabía, sépalo, que después del Señor Jesucristo, el más grande discipulador que tiene la historia de la iglesia se llama Bernabé. ¿Está bien? Y hasta que usted no estudie la Biblia Bernabé, no va a creer lo que estoy diciendo yo. El más grande. Pablo es el fruto de Bernabé. Y Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, es el fruto de Bernabé. ¿Está bien? Sin embargo, estos dos grandes hombres tuvieron un tremendo choque por causa de un discípulo. ¿Está bien? En el primer viaje misionero, cuando llegaron a Panfilia y van de Pafos hacia Derbe, Juan Marcos tiró la toalla. ¿Está bien? Y se volvió para Jerusalén. Cuando están aquí otra vez en Antioquía y quieren salir hacer el segundo viaje misionero, el segundo recorrido, Pablo dice, yo no me llevo a este muchachito, inmaduro, inestable, no lo quiero ni en pintura. ¿Por qué? Porque nos abandonó, no tiene la madurez, no cumple los requisitos. ¿Cierto? ¿Está bien? Y el otro dice, no, yo me lo llevo, y se lo llevó. ¿Está bien? Y además que era su sobrino. Pero como dice el refrán, ambos tienen razón, pero van presos. ¿Está bien? Porque hay razonamientos válidos para la postura de Pablo. ¿Sí o no? La Biblia tiene al principio, claro, Pablo nos enseñó en sus cartas con mucha frecuencia los principios en cuanto a los nuevos,
a los requisitos a los que van a servir al Señor, los que van a formar equipos ministeriales. No puede ser un neófito, no puede ser un nuevo, no puede ser una persona inconstante, tiene que ser alguien irreprensible. ¿Se acuerdan que hay características propias de aquellos que llamamos al ministerio? ¿Verdad que nadie aquí va a cometer la locura de mandar a una persona que tiraba la toalla aquí todo el tiempo a la obra misionera? Nunca lo haremos por eso. O sea, Pablo tenía una postura válida, ¿sí o no? La postura de no ser apresurado, de no tomar decisiones con una persona que no había dado fruto. ¿Es que acaso la Biblia nos dice que debemos probar a aquellos que tienen las pretensiones de servir al Señor? ¿No dice la Biblia? Deben ser probados antes. Por lo tanto, Pablo no tenía una postura equivocada. Y tiene sentido esa postura y es necesaria tenerla en muchas oportunidades. Cuando alguna persona quiere impulsar a otros de manera prematura para la obra. Cuando la persona no reúne las condiciones. ¿Sí o no? Tenemos que probar su carácter, su ministerio, su preparación y todo esto porque la Biblia prohíbe explícitamente que nunca pongamos un neófito en el ministerio. ¿Quedó claro? Pero la postura de Bernabé también es válida. Esa postura de misericordia, de gracia, de no soltarlo, y vamos a ver más adelante, lo mismo que Bernabé hizo con Pablo cuando Pablo nadie confiaba en él, la gente le tenía hasta miedo. Y él fue que lo tomó y lo llevó consigo, lo apadrinó y lo apoyó delante de todo el mundo. ¿Sí o no? O sea, si Bernabé le hubiera aplicado la misma medicina que le estaba aplicando Pablo a Marco, a lo mejor no tuviésemos a Pablo. ¿Te das cuenta? Por eso digo, ambos tienen razón, pero van presos. ¿Está bien? Porque la postura de Bernabé también es válida. Estos hombres de Dios que ven en las personas potencial, que son compasivos, que aprenden a soportar las debilidades que tiene un joven, una persona, por mucho tiempo, mientras lo acompañan y lo siguen restaurando, fortaleciendo, instruyendo. Y Bernabé, por eso digo, el mejor discipulador de la Biblia después de Cristo era Bernabé. Por eso el nombre propio de Bernabé era José. Y los discípulos le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa hijo de consolación, porque la virtud sobresaliente de Bernabé es que era un hombre dedicado a animar, a fortalecer, a levantar, a restaurar a otros. ¿Te das cuenta? Y ese don dado por Dios, él no lo cambió ni aún por la postura de Pablo. ¿Se da cuenta? Que los dos tienen razón. Sí. Ah, el punto es que la historia le dio la razón a ¿quién? A Bernabé. Si usted va a Colosenses 4:10, vemos a Pablo recomendando a Juan Marcos. Reciban los hermanos de Colosa porque el tipo es útil en el ministerio. ¿Va conmigo? Y si usted va a 2 Timoteo 4:11, tráigame a Juan Marcos porque ese me es útil para el ministerio. ¿Va conmigo? Se convirtió en tremendo. ¿Y quién escribió el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. ¿Va conmigo? ¿Quién ganó la batalla? No es una cuestión de ganar. Es una cuestión, hermano, de sabiduría. Usted sabe una cosa, hermano. La obra de Cristo siempre tendrá desacuerdo. Aquí el término original de desacuerdo es intensa o acalorada discusión. Ellos de verdad chocaron duro. Pablo, la palabra es la palabra más fuerte para hablar de una pugna. ¿Ok? Una palabra fuerte. Hubo intensa disputa por ese punto. Y es inevitable que no la tengamos. ¿Está bien? La obra de Cristo, si yo ante cada conflicto salgo corriendo, no sirvo para estar en la obra de Cristo. Porque si algo tenemos que aceptar, no solamente los pastores, sino todos los que están en el ministerio, es que quien está sirviendo a Cristo se va a enfrentar a conflictos. Y puedo dar una lista de conflictos terminando por los conflictos espirituales, como Satanás se mete en los equipos para destruirlos y para dividirlos.
¿Está bien? Y a veces Satanás nos gana la batalla porque salimos ¿cómo? Corriendo, renuncio al ministerio. Ya no soporto a este hermano fastidioso, sus posturas, yo no puedo cambiar las mías. El punto aquí, hermano, es que mis diferencias jamás deberían de tener la obra de Dios. Y si yo tengo que callarme o irme para que la obra de Dios continúe, lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Porque la obra es de ¿quién? De Cristo. Él es el dueño. Yo no la puedo destruir. A Él le pertenece. ¿Y usted cree que Jesucristo sabe tratar con él? Si el otro tuviese razón y yo la tuviera, ¿usted cree que Jesucristo no es capaz de resolver ese problema? ¿O yo soy más grande que Él? No, hermano, si en la iglesia de Cristo yo tengo que en algún momento ceder, mi Señor tiene poder para poner las cosas en su lugar cuando quiera. ¿Sí o no? Lo importante es que en medio de los conflictos respondamos con sabiduría. ¿Usted se recuerda ahí lo que dice Santiago en el capítulo 3? Hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Capítulo 3, creo que es 3:13. Donde dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias, amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahora dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Oye, dispuesta a ceder ante los demás, ¿verdad? Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. A los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Bendito el nombre del Señor. Yo creo, o leí en alguna parte que un maestro de la Biblia dijo, yo quisiera que esta parte de la Biblia no estuviese allí. Él dijo eso. Porque es una vergüenza. Porque, date cuenta, cada uno mantuvo su postura radical. Y tuvieron que separarse. Ninguno se dio. Pero la Biblia tiene una característica, que la Biblia no esconde las debilidades de los otros. ¿Verdad que no? La Biblia no escondió las debilidades de Moisés, ni las de David, ni las de Salomón, ni las de Pablo, ni las de Bernabé, de ninguno. ¿Verdad que no? La Biblia muestra nuestra humanidad frágil, pecaminosa. Y tenemos que entender cómo somos. Pero el punto aquí es que la respuesta debe ser ¿cómo? Espiritual. Aquí dice que la sabiduría que viene del cielo a veces tiene que ceder. ¿Va conmigo? A mí todo lo que sucede aquí, lo que se aprueba aquí, no todo me gusta. Y hay momentos que la Señora me dice, cállate la boca, no digas nada. Amén. ¿Por qué? Porque lo que importa es el bien de la iglesia. No es que yo gane, no es que yo siempre tenga razón. Y puedo tener razón. ¿Tenían razón los dos? Tenían posturas válidas. Lo importante, hermano, que no terminemos dividiendo ni destruyendo, sino construyendo el reino de Dios. Amén. Número 3. Tenemos que consolidar la fe de los discípulos. Dese cuenta que los apóstoles visitaban las iglesias. Pablo y Bernabé dijeron, vamos otra vez a visitar la iglesia a ver cómo están. ¿Lo ven? Queremos ver qué está pasando en la vida de la iglesia. Yo estoy convencido en la importancia de evaluar la calidad de la vida de la iglesia. Ese es un principio bíblico. Que constantemente estemos revisando. Y ellos preocupados planificaron un segundo viaje para pasar por todas las iglesias que habían plantado ¿dónde? En el primer viaje. Eso es muy importante. Dese cuenta que ese segundo viaje, esa revisión, esa evaluación, duró 3 años. ¿Verdad? Duró 3 años, como dice aquí la palabra. Ahora bien, vea que hay una tarea específica que ellos iban a hacer. Dice aquí la Biblia que su tarea era confirmar la vida de la iglesia ¿en qué? En la fe de Cristo. Se puede leer 15:32, 15:41, 14:22 y ahora este último versículo, el 16,
5, el 15:36, y tú todos esos versículos y va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Que la tarea del discípulo siempre era ¿cómo? Confirmar. Ahora, entienda que es confirmar. Confirmar significa fortalecer o animar. ¿Está bien? Es decir, nutrir para ser fuerte. La idea es que la iglesia tiene que ser nutrida constantemente para que se vuelva una iglesia fuerte. O en esa palabra, una iglesia madura. Amén. Amén. Que reproduzca esas cosas que había en la introducción. ¿Queremos esa iglesia? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar duro para hacer esta iglesia una iglesia como fuerte, madura en el Señor. Déjenme leer aquí un ratico aquí en Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y ponga atención, escúcheme aquí, a menos que tenga mi versión, que se tranquilo y escuche. Dice así la palabra. Ahora bien, Cristo dio a los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Se dan cuenta ese detalle? Será importante entonces ese trabajo de animar, fortalecer, confirmar la vida de la iglesia. Amén. Todo el tiempo. No hacer esto sería trágico en la vida de la iglesia. Que no hubiese un cuerpo de pastores, de maestros, de profetas en esta iglesia, conduciendo a esta comunidad para que sea madura. En el nombre de Jesús, porque esa es la meta, ser como Cristo. Entonces, hermano, ese proceso de ser maduro requiere, por un lado, lo que dice 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Derribando todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautiva todo pensamiento a Cristo. Vea, la iglesia está llena de personas con el cerebro lleno de cucarachas. ¿Sí o no? De todo tipo. De todo tipo de insectos nocivos. Creencias erróneas, mentiras, ideas, posiciones que tenemos que erradicar. Todo que se levante contra el conocimiento de Dios. Ay, si mi esposo me pega, hasta ahí llegó, me divorcio. ¿Dónde salió eso? ¿Eso viene de Dios? ¿Es que acaso en los cristianos no puedo perdonar? Pero eso bajo ninguna circunstancia apoya que tu esposo te toque. Ah, que entonces si no lo voto, entonces ya estoy apoyando. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Es que acaso la Biblia es tan dura con el hombre, con el punto del trato a su esposa, que dice que si solamente tú no sabes cómo tratarla, Dios te cierra el cielo? ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, busque 1 Pedro 3:7 y léase lo que esposo. Y sepa que si usted trata mal a su esposa, Dios no te escucha. Ni la única oración que te va a escuchar es la de arrepentimiento. La única que puede escucharte. Porque Jesús dice, dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios le pone una pared a esas oraciones. ¿Cuánto más se le llega a tocar? Y la Biblia dice que la esposa es el vaso más frágil. Algunos no entienden la fragilidad del sexo femenino. No han entendido eso, lo que la Biblia dice. Y tampoco saben, y los esposos arrogantes y soberbios que se creen superiores a su esposo, tampoco saben que la Biblia dice, tú sabes una cosa, todas las cosas que tú supuestamente estás esperando de mí como herencia, también las tiene ella igualita que tú. Tú no vas a tener más que ella. ¿No dice el texto sí o no? Como coherederas de la vida, ¿se acuerdan? Ellas tienen herencia en Cristo, igual que los hombres. Amén. Así que aquí no hay competencia. Gloria a Dios. Aquí lo que hace falta es obediencia. Amén. Hombres que obedezcan a sus esposas, a Dios, y traten a sus esposas en el nombre del Señor. Amén. Y esos son los aspectos que tenemos que trabajar en este proceso de madurar la iglesia. Porque uno piensa que ser iglesia es
ese pro de Biblia, orar y predicar. No, hermano. Ser iglesia es ser buen esposo. Ser iglesia es ser buen vecino. Ser un trabajador que aporta para el desarrollo del país. Es ser iglesia de Cristo madura. Ser un individuo que impacta a la sociedad. Ser un individuo que afecta a su entorno. Ser un individuo con santidad. Es ser iglesia. No solamente los que están sentados en la silla. Son iglesias. Yo recuerdo siempre cuando las esposas me preguntan que se van para la playa. Ay, que mi esposo siempre me está jalando para la playa. Váyase para la playa. Ser iglesia es una esposa sometida a su esposo. Amén. 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 A algunos no les gusta, pero no dicen ni amén. Están apagados. Una broma. Es muy importante este trabajo. En la madurez es importante enseñar a la iglesia a obedecer. Y Jesús dijo, enséñenle a guardar todo lo que yo he mandado. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Yo no soy capaz de decir que yo me sé todo y que estoy obedeciendo todo lo que Cristo mandó. Yo no soy capaz de levantar la mano. ¿Verdad que no? Me faltan unas cuantas cosas. Hay cosas que yo me he requerido cuando dice la Biblia que Jesús oraba por los enfermos. Y me levanto cuando veo esa parte que enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Cierto? Y a veces me recrimino cuando no doy pila para orar por los enfermos. Porque esa obediencia a Cristo. Cristo no nos mandó a orar por los enfermos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y a veces no lo hacemos. Orar por las aflicciones, ¿sí o no? Sí. Hay tanto que aprender para obedecer. ¿Verdad? Mucha gente, yo decía esta mañana en la clase de los creyentes, y le decía yo ahí a las personas, da el punto ese, ¿cuántos entienden negarse a sí mismos? ¿Ven? Y muchos años repitiendo eso y no pueden explicar qué significa negarse a sí mismo. ¿Qué significa dejar de ser egoísta? ¿Cómo tú puedes ponerte al punto de anular tu egoísmo? ¿Verdad? Y la Biblia dice, si tú quieres ser mi discípulo, no lo puedes ser si no dejas tu egoísmo, en otras palabras. ¿Va conmigo? Y aquí toditos tenemos que levantar los 5 de los pies así y los de las manos para mostrar nuestros egoísmos diarios. ¿Sí o no? No hay hueso sano. Nosotros somos egoístas porque eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia dice que tenemos que enseñar a los egoístas que es ese egoísta. ¿Sí o no? Esa es parte de este proceso de afirmación, de confirmación de la iglesia. Enseñarlos a obedecer. Amén. Enseñarlos a ser como Cristo. En la clase de Biblia les decía, ¿quién de ustedes intencionalmente esta semana hizo algo para parecerse a Cristo? Un mandato ordenado sobre 200 veces. ¿Queremos parecernos a quién? A Cristo. Sin embargo, muchos no nos estamos pareciendo a Cristo porque no sabemos cómo se come eso. Necesitamos ayudarlos a que aprendan a avanzar y empezar a parecerse a Cristo. ¿Usted se imagina en esta iglesia todos tengan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre? Por eso Pablo dijo, contra esas cosas no hay. Otra palabra, no hay nada que se oponga. Imagínense, no solamente Venezuela fue revolucionada, sino aquí 5 como Jesús. Bueno, no 5, uno solito. Que aquí estuviera como Jesús, este país fuera transformado, ¿sí o no? O sea que este trabajo de afirmar y de confirmar la iglesia no es cuento, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, ¿cuál es la respuesta tuya? ¿Tú crees que debes responder a este paso elemental? La iglesia con sus pastores necesita estar aquí ayudando a esta iglesia para que sea fuerte. Amén. ¿Cierto? ¿Se requiere tu cooperación, sí o no? Si tú eres simplemente un oyente aquí pasivo que vienes aquí, amén, que lindo la predicación, que te vas para tu casa y más nada, y la Biblia te empolva toda semana, cada domingo tienes que pasar un trapito para quitar el polvo, pero no, a mí no importa que no leas la Biblia. A mí me gustaría que tú me dijeras, pastor, no leí la Biblia, pero hice lo que tú predicaste en la palabra del gobernador. Hice 2 o 3 cosas que tú predicaste y las estoy cumpliendo. La iglesia primitiva no tenía la Biblia en su casa, pero la diferencia de ellos, que no leían la Biblia en su casa todos los días, no tienen este hermoso privilegio que Dios te va a sacar todos los trapitos del sol y del cielo, porque yo te di la Biblia, la tenías en tu casa y no la abrías.
La diferencia de ellos es que ellos iban a su casa a obedecer lo que escuchaban. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Y nosotros, a pesar de lo que vivimos, la derrota que vivimos, los conflictos que tenemos, no despertamos, tenemos una ceguera demoníaca. No nos interesa la situación que nos rodea. Es una razón que Dios usa, porque a Dios le encanta usar el dolor en su juicio. Dios presiona para que tú, lo primero que Dios quiere aquí con este proceso de crisis en el país es que nos arrepintamos. Lo segundo que quiere Dios es que le busquemos más de corazón. Amén. Amén. Lo obedezcamos en serio. ¿Sí o no? Así es. Y estamos endurecidos. ¿Ves que nos gusta venir los domingos que llorar? Así, ay, que una palabrita de aliento, algo que me anime, porque me estoy cayendo, ya me muero. Que se pareciera que esa es la clase de vida cristiana que vivimos. ¿Está bien? Así no es, hermano. Así no puede ser. Tenemos que cambiar las cosas, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. ¿O no? Si vivimos así. Porque realmente otra vez el Evangelio es verdad. Aleluya. Amén. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Así es. Número 4. Tenemos que discipular a otros. Primero observamos en la narrativa aquí de Lucas cómo Bernabé tomó a Pablo como su discípulo. Deja recorrer, no voy a leer por causa del tiempo. En Hechos 9, 26 al 28, Bernabé buscó a Pablo y lo presentó ante los otros apóstoles en Jerusalén. En Hechos 11, 22, 30, después de esa presentación, lo fue a buscar, se lo llevó para Antioquía y lo enseñó, lo incluyó y lo hizo su compañero de equipo. Lea toda esa parte, Hechos 11, del 22 al 30. Luego en Hechos 12, del 25 al 13, 3, luego el 13, 7, luego el 13, 43, 50, Pablo y Bernabé trabajaron juntos y empezaron a multiplicarse en otros. En Hechos 15, 35 da la evidencia clara que habían plantado iglesias y que ahora volvían a confirmar las iglesias. Hechos 15, 35 a 41. Plantaron iglesias y juntos fueron a ayudar a las iglesias para que fueran maduras. Vean el proceso. Ahora, en este texto vemos que Pablo elige a Timoteo para hacerlo su discípulo y compañero de ministerio. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Vean los detalles. Timoteo era un seguidor de Cristo, porque Lucas lo llama, ya era un discípulo. ¿Lo ven? Quien se llama discípulo es porque realmente, en serio, está comprometido con Cristo. Amén. Si no, no se llama discípulo. Su madre y su abuela fueron sus discipuladoras iniciales. Dice que tenía una madre judía y un padre griego. Pero en 2 Timoteo 1:5, Pablo dice: yo recuerdo en mis oraciones la fe no fingida, primero de tu abuela Loida y luego de tu madre Eunice. Y ahora está en ti. ¿Va conmigo? Dese cuenta que Pablo no eligió a un paterosuelo, como dicen los maracuchos. Eligió a un creyente comprometido, maduro y bien formado. Un detalle muy importante aquí, hermanos. Los padres, según la Biblia, son los primeros discipuladores de sus hijos. Amén. ¿Ok? Veamos ese ejemplo ahí de la abuela Loida y de la madre Eunice. ¿Quiénes son los primeros discipuladores? Los padres. Por eso Pablo en 2 Timoteo le recuerda a Timoteo que mantenga la doctrina que recibió de su padre y que se mantenga firme. Ahora, ¿cómo si tú eres un padre o una madre y no eres una discípula de Cristo, vas a transmitir lo que tú lo vives en tus hijos? Y por eso muchas familias tienen los hijos, bueno, que simplemente ni han conocido el Evangelio y vivimos cuesta arriba con los hijos, porque los hijos realmente no tienen a Cristo. ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros vivimos una fe, porque no voy a compartir en teoría, algunos agarran unos libritos y le quieren leer los libritos a los hijos para que repitan una cosa que ellos no viven. Si tú no vives una vida de oración, no puedes pretender que tengas hijos que oren. Si tú no compartes la fe, o si tú no eres hospitalario, no puedes pretender que tus hijos sean hospitalarios. Va conmigo. ¿Dónde está el primer ejemplo, modelo? En la casa. Los cristianos estamos llamados a influir en la vida de nuestros hijos de manera extraordinaria. Y eso no sabe el sermón, eso es un comentario extra. Se lo corro después. Entonces, Timoteo tenía un buen testimonio. ¿Y era qué?
sumiso, la Biblia dice que todos hablaban bien de él. Ve ese detalle importante, se repite ese principio en la Biblia. Acuérdense que una doctrina para que valga tiene que estar por lo menos 3 veces en la Biblia. Ese principio de que el que tenga liderazgo tiene que tener buen testimonio, ¿está escrito en la Biblia? Sí, sí. Ok, cualquiera que tenga liderazgo aquí y tiene mal testimonio no está calificado para el ministerio. Pero Pablo tomó un discípulo que estaba dando buen testimonio y era sumiso. Pablo está llegando ahí a la primera, que el tipo dice, te vas conmigo. ¿Verdad que es fácil? ¿Verdad que eso no es fácil? Y se lo llevó de una. O sea que Timoteo tiene una conducta ¿de qué? De humildad. Si hay algo que va a bendecir a Dios a un discípulo, es su sumisión a la autoridad. Amén. Es importantísimo. Te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, que usted se someta. Porque he aprendido hace mucho tiempo que Dios prueba nuestra sumisión. Amén. Y Dios nos va formando en nuestra historia y nos somete a diferentes pruebas para ver hasta qué punto tengo un corazón humilde y sumiso a la autoridad. Si yo no me someto a alguien, tampoco me someto a Dios. ¿Cómo no me someto a alguien que veo, me voy a someter a alguien que no veo? ¿Va conmigo? No me someto. Y esa es una característica del discípulo. Pablo convirtió a Timoteo en su colaborador. Vea en Romanos 16:21, en 1 Tesalonicenses 3:2, cómo Pablo habla que Timoteo lo recomienda como un colaborador excelente. Y dice que Timoteo creció y se convirtió en un fiel discípulo de Cristo, como aparece en 1 Corintios 4:17. Y en Filipenses 2 dice, no tengo a nadie que tenga un corazón como él, dice Pablo. Y en uno de los versículos dice, los recomiendo, él es mi fiel, es decir, fiel colaborador de ministerio. Amén. De estos ejemplos, el de Bernabé con Pablo y el de Bernabé ahora con Juan Marco, vea lo que aprendemos. El discipulado es una experiencia relacional, donde una persona madura afecta intencionalmente a otra para que llegue a ser madura en Cristo. ¿Va conmigo? El discipulado no son clases, hermano. Nadie se convierte en un discípulo de Cristo porque va a la clase de no creyentes. Clase catecumenio, como llamaban antes. Ni a la célula. Y usted ve que las personas que hemos ayudado en esta iglesia para crecer y estar en el liderazgo, todo ha comenzado por un proceso relacional constante. Pasamos tiempo juntos, aprendiendo, haciendo cosas juntos, compartimos el ministerio, hacemos muchas cosas juntos. Y es importante que la iglesia comprenda, hermano, que eso no es para un grupito selecto. Todo el cuerpo de Cristo debería integrarse al discipulado, a comprometerse, a establecer relaciones con otras, que sean relaciones de influencia, para que de una vez por todas cambien para la gloria de Dios. Dios no nos diseñó para crecer solos, sino a través de relaciones personales, profundas, de afecto. Vea que un discipulador discierne el potencial de un discípulo, aunque todavía sea inmaduro, y lo elige como su discípulo. ¿Va conmigo? ¿Qué fue lo que hizo Bernabé con Juan Marco? Vio su potencial, lo mantuvo ahí, lo siguió ayudando. Aquí, bueno, hay dos problemas. Uno, tu propia baja autoestima. Hay creyentes que vienen con esas mentiras, esas cucarachas que hace rato. Vienen a la iglesia y todavía no han logrado botar esa basura de que no valgo nada, que no soy importante, que nadie me quiere, que yo nunca voy a dar una clase, nunca podré predicar, yo soy nadie. Yo soy basura. Si usted es de Cristo, usted no debe sacarse de una vez por todas esa basura. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El original dice, nueva creación. Dios te hizo nuevo. Amén. Y te puso ahora la mente de Cristo. Ahora tú tienes la habilidad de pensar como Cristo mismo. Amén. Tu valor es tan supremo como el valor de Cristo. Tú vales tanto como vale Cristo, porque tú vales la sangre de Cristo. Amén. ¿Sí o no? En el discipulado necesitamos que usted se mueva, hermano. Usted es alguien valioso para el reino de Dios. Y en el campo donde Dios lo puso, que es el campo del deporte, de los bancos, de las empresas, los medios de comunicación, de la universidad, allí usted es valioso. Amén.
Dios no lo quiere sacar de aquí porque uno piensa, si yo me meto mucho en el discipulado, voy a terminar siendo misionero y voy a trabajar con los piadoas. Esa mentalidad ridícula. Dios tiene los suyos para los piadoas. Pero Dios a veces quiere los suyos también ahí en los medios de comunicación, en el deporte, en los bancos, en la policía. ¿Cierto? Yo quiero ver así a este jovencito cuando estuve ahí en el ciclo militar, el mes pasado, en el mes de julio. Ese jovencito, el número 1 de la escuela militar, que se paró de frente, dio su discurso y le dijo en la cara a todos esos generales: aquí el único comandante se llama el Señor Jesucristo. Yo quiero ver creyentes que tengan los pantalones para cantar a las 4 donde quiera que sea. ¿Verdad? Y ese jovencito no se mete con él porque es uno en todo. Uno en deporte, uno en filosofía, uno en artes militares, uno en matemáticas. Y no le pueden hacer nada porque el tipo es brillante. Si fuera un mal estudiante, ya estuviera expulsado o estuviese preso por haber hecho ese acto irreverente. Pero los hijos de Dios, dice la Biblia, protéjanselo quien sea, no tengas miedo, ni piense lo que va a decir. Yo estoy seguro que ese muchacho lo tomó el Espíritu Santo. Está bien, y que no queremos así militares, no queremos de periodistas, no queremos policías, no queremos profesores universitarios con estas cualidades. Que sean discípulos de Cristo. Allí donde Dios te llevó, allí donde Dios te puso. Y te digo una cosa, cuando no entramos en el discipulado, no entramos también en el camino a la realización personal como creyente. Hasta que yo no entro en el discipulado y me comporto como un discípulo de Cristo en cualquier ambiente, yo no disfruto de esta fe, no disfruto del cristianismo. Se convierte más bien en una carga. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo: vengan a mí los cansados y cargados? ¿Por qué? Porque los fariseos habían engañado al pueblo y habían hecho de la religión suya una carga, un peso, una broma que no podía. Vengan a mí, dijo Jesús, imítenme a mí, que soy manso, humilde de corazón, ¿verdad? Porque ligera es mi carga. ¿Se acuerdan? Sí. La carga dura es la carga que los que han elegido no ser discípulos de Cristo. Ahí sí vive una carga dura. No puedes, derrotado, sin fuerza, enclenque, débil, mediocre. Pero en Cristo tenemos el poder para una vida victoriosa. ¿Usted lo cree? Hermano, que Dios nos ayude. Y este hombre, Bernabé, sabía que ahí había potencial, como yo creo que hay potencial. Yo veo para acá, para esta broma, ahí hay un potencial increíble. Ahí. Eso no importa su edad, ni importa si usted es muy anciano, hermano, usted puede estar en bastón, no importa. Dios, a los hijos de Dios, le da un tremendo potencial para hacer grandes cosas en el reino. Amén. Yo conozco un anciano que está en Panamá, que escribe la famosa página Renuevo de Plenitud. ¿Quién la conoce? Levanta la mano, ¿quiere conocer la página web? Si usted supiera lo que él tiene ya, en una montaña, un emporio, con un equipo que trabaja desde la India, allá, y le arma los videos y las presentaciones, una sola personita, que ejerce una influencia de diferentes maneras para el mundo entero en varios idiomas. Está por verse. Un anciano que le gustan los medios de comunicación, la internet, las redes, y que publica mensajes de aliento a personas al mundo entero. Y si usted se pone en el camino del Señor como un discípulo, Dios le va a mostrar el camino que decidió. Tú tienes que crearlo. Dios ya lo preparó para ti, tienes solamente descubrirlo. Él diseñó ya tu historia. Antes que tú nacieras, como eso con Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, ya Dios diseñó tu historia. Entra en la historia de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Amén, hermano. ¿Usted no lo cree? Rompa con esa mentira que le impiden todo eso. Entonces, el discipulador corre riesgo con sus discípulos, ¿verdad? Y aún así lo patrocina. Aunque le vea una patica coja, lo empieza a apoyar, lo acompaña, sabe de sus debilidades. Y lo que hizo Bernabé. Bernabé tomó a su discípulo, lo animó, en este caso Pablo con Timoteo, lo capacita, lo corrige, lo supervisa, le pide bendición de cuenta para que llegue a ser un maduro en Cristo. El discipulador le entrega tarea, lo pone a predicar, lo pone a enseñar, porque lo está formando. ¿Va conmigo? El discipulador le exige que obedezca, que sea obediente, no negocia la obediencia, y le exige también que se multiplique. Y me encanta en esta iglesia que los discípulos que Dios me ha dado se están multiplicando para la gloria del Señor. ¿Verdad? Y ese es el plan de Dios. Si estamos en el plan de Dios y en la verdad, es imposible que esta iglesia no se vuelva una iglesia madura.
si aquí discipulamos como Dios quiere. Terminamos con esto. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Vea, sepa eso. Cuando hablamos ser dirigido por Cristo, estamos diciendo, en otras palabras, ser dirigido por Cristo mismo. Amén. Eso lo queremos decir. Cristo es el Señor de la iglesia. Nunca lo olvide. Es el Señor de todo lo que ocurra en esta iglesia. Y acuérdese que Señor significa que Él es el dueño, el amo, el soberano, quien la gobierna. No piense otra cosa. Cuando usted ve que aquí hay autoridades que gobiernan la iglesia, es porque Cristo dice, Él mismo, Efesios 4:11, constituyó a los apóstoles y a los pastores. ¿Quién me constituyó aquí en este lugar? Cristo. Y lo que yo hago se supone, lo que yo ordeno, lo que yo enseño, es lo que Cristo me mandó. Ustedes tienen que sujetarse a lo que yo diga, siempre y cuando yo esté haciendo lo que Cristo me mandó. El día que yo me salga esto de la obediencia a Cristo, usted tiene todo el derecho a mandarme para el cipote. ¿Quedó claro? Porque aquí el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Usted sabe por qué hay miles de iglesias separadas, divididas y peleadas? Porque Cristo no gobierna esa iglesia. Porque sus ministros prefieren dividir la iglesia que dejar que Cristo la gobierne. Porque hay posiciones partidarias, egoístas y arrogantes y soberbias, humanas. Y los hombres siempre en su humanidad carnal han pretendido gobernar. Yo no puedo gobernar esto, ni puedo comportarme como que yo soy el dueño de esto, bajo ninguna circunstancia. Solamente hay un Señor que es amo de esta iglesia y se llama Jesucristo. ¿Quedó claro eso? Ahora, es Cristo quien tiene la potestad de revelar cómo funciona esta iglesia. Todo. Si aquí se predica por libros, es porque Cristo lo ordena. Amén. Si aquí apoyamos la obra misionera, es porque Cristo lo ordena. Si aquí ofrendamos para atender pobres, es porque Cristo lo ordena. Amén, iglesia. No es aquí, no se inventa nada. Estos días me encantó en un momento una de las cartas de la interacción que tenemos en las cosas que se aprueban en la iglesia. Cuando Joel me responde una carta y escribió ahí en la carta, vamos a revisar si esto está de acuerdo a los propósitos de Dios para su iglesia. Excelencia. Así es como. Porque Cristo no es lo que él piensa, no es lo que piensa el otro miembro del equipo, es lo que quiere Cristo. ¿Están conmigo, iglesia? Es importante. Ahora, vean esto específico. En Cristo está el poder y la sabiduría para que esta iglesia viva su voluntad. Y eso es lo que Pablo está aquí reflejando. Él iba por su camino y el Espíritu, para acá no, es para acá. ¿Se da cuenta? Para allá no, es para acá. ¿Ven ahí los versículos 6, 7, 8, 9 y 10? Véanlo ahí, que no es como él quería. Entonces, vean específicamente la elección de todos los que son pastores, misioneros, obreros, llamados al Señor. Es un acto soberano de Cristo. Amén. Amén. ¿Lo ven ahí? Usted lo puede ver ahí. El Espíritu Santo en Hechos 13:2. ¿Quién eligió a Pablo y Bernabé para la obra misionera? El Espíritu Santo. Amén. La estrategia también viene del Señor. La iglesia no puede correr inventando planes. Porque la estrategia viene del Señor. En este caso, Pablo hizo un plan para ir a Frigia, a Misia, por allá. Y el Señor dijo, para allá no es. ¿Verdad que dijo? Y el tipo como que un poquito durito que tuvo que tener una visión. Darse cuenta que hay dos momentos ahí de conversación. Dios tuvo que mostrar en visión que un varón más se separó. Mira, ven a ayudarnos. Ok, ¿quién es el Señor de la estrategia de la iglesia? Cuando la iglesia va a ir a los Peroa o a los Joti o a quien quiera o a Japón o a la China o a Puerto Ordaz, donde Dios nos envíe, el Señor debe marcar la pauta en esta iglesia. Y nosotros vamos a estar abiertos, alerta a lo que el Señor decida. ¿A dónde envía sus obreros de esta iglesia? ¿Decimos amén? Amén? A mí me encantaría que algunos que se quieren ir del país se fueran diciendo, yo me voy porque voy a predicar a Cristo allá. Amén. Porque allá voy a también cumplir mi misión. Con esa tarea. Y si el Espíritu Santo nos dice, nosotros respaldamos ese proyecto. Amén. Pastoreamos ese proyecto. Enviamos finanzas a ese proyecto porque Cristo ordena. Y si Cristo ordena, Cristo capacita, Cristo sostiene y Cristo provee. Amén. Ahí está la diferencia. Cuando uno está haciendo algo que Dios ordenó, Dios provee. Amén. Decimos amén, iglesia. Amén. El poder, ¿de quién viene? De Dios.
de Cristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días, todos los días hasta el fin del mundo, es el Espíritu Santo, que es el poder mismo de Cristo en la presencia del Espíritu que está con nosotros siempre, para que hagamos todo lo que tenemos que hacer como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Se da cuenta que no podemos hacer nada si no nos sujetamos al poder de Cristo. Por eso, hermano, es muy importante que mostremos, no solo con las palabras, que digamos con la bocota, ay, aquí manda Cristo. ¿Verdad? Hay que mostrar con los hechos que manda Cristo. El ministerio de oración, cada movimiento, cada acción, cada selección de personas, cada estrategia, cada forma de diseñar el culto, debe ser dirigido por Cristo, Amén. por medio de su Espíritu. Amén. Las células no pueden ser tan programados en lo mismo todo el tiempo, tienen que abrirse a la obra del Espíritu. Como dijo la hermana Mariú, una iglesia gobernada por ¿quién? Y cuando decimos iglesia gobernada por el Espíritu, estamos diciendo una iglesia gobernada por Cristo. Amén. Amén. Mostremos con hechos, con acciones específicas que verdad Cristo gobierna. Aleluya. Y usted verá la gloria. ¿Usted cree en la promesa que dice Pablo? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Usted la cree? Amén. Solo si hacemos lo que Cristo ordena, disfrutaremos de lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esta iglesia va a ir para adelante. Amén. El problema del espacio físico va a ser resuelto si la iglesia entiende que primero se sujete al gobierno de Cristo. Hay muchas iglesias que Dios no le da edificios porque hay gente en esa iglesia que idolatra el edificio, que busca comodidad, que busca un edificio que sea un paraíso para ir a un lugar a distraerme. No, el edificio lo debe dar Cristo conforme a su plan eterno, conforme a su diseño. Un edificio que sirva para extender su reino, no un edificio para que nosotros estemos cómodos. ¿Quedó claro? Vamos a revisar si estamos viendo bien por qué Dios nos ha respondido. Porque yo sí creo que Dios debe habernos respondido hace rato. Está pasando algo. Amén, iglesia. Que Dios nos ayude. Que podamos obedecer y entender que aún en medio de las dificultades Dios está presente y podemos continuar haciendo una iglesia madura para la gloria del Señor. Cada uno de nosotros debe entender este proceso. Amén. Y cada uno debe dar el paso de integrarse, involucrarse en el proceso. Amén. Amén. Somos una familia. Nadie está aquí por accidente. Logramos estar aquí juntos como una familia porque Dios quiere hacer de este cuerpo local algo grande. Amén. Algo especial. No existen dos locales juntos. La iglesia de Corinto no es lo mismo la de Éfeso y la de Filipo. Eran iglesias diferentes con misiones distintas. Cristo es muy creativo. El Espíritu es muy dinámico. El plan de Dios para esta iglesia es único. Tenemos que convertirnos en esa iglesia madura, esa iglesia redentora que en medio de un país en crisis hace que la gente vuelva a Dios. En el nombre de Jesús. Y decide, hermano, cierra tus ojos ahí y dile al Señor, Señor, yo quiero de una vez por todas responder a tu llamado. Quiero renunciar a todo lo que me impida ver tu gloria. Toda pesadez, todo desánimo, toda flojera, toda apatía, toda indiferencia, toda confusión. Padre, quítamela, dile al Señor, quítamela en el nombre de Jesús. Aclara mi mente y dame la voluntad y el deseo de obedecerte, de amarte, de vivir tu voluntad y vivir la vida victoriosa que has diseñado para mí y para mi iglesia. Dígale al Señor, entrego mi vida, entrego mi familia, entrego mi esposa, mis hijos a tus propósitos eternos y entrego a mi iglesia para que se convierta en la comunidad del Rey que cumple su misión en esta ciudad para gloria de tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en esta mañana. Gracias por alentar, gracias por corregir, gracias por salvar, gracias por sanar la vida de tu pueblo. Gracias, mi Dios, gracias. Damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Confiamos en ti, aceptamos, Señor, lo que tú permites para nosotros en este tiempo. Permite que la prueba, la crisis, las dificultades, las limitaciones, podamos crecer en santificación, podamos crecer en fe, en esperanza, en fortaleza, que podamos ser creyentes cada día más fuertes para gloria de tu nombre, más fuertes, más maduros, caminemos dentro de tu voluntad. Gracias, Señor, por hablar y por ofrecer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.